Para descubrir qué hay detrás del misterio de las casualidades, vamos a dar la bienvenida a Javier Sierra. Javier, buenas noches. Muy buenas noches, Pilar. ¿Qué de casualidades, es verdad? Bueno, es que vivimos rodeados de ellas y lo que ocurre es que quizá no les prestamos la atención adecuada. A mí me ocurren continuamente. Yo tengo desde hace años abierto un diario de casualidades donde apunto la fecha y el momento. ¿No hacemos nosotros también que coincida de alguna manera? ¿Te buscas tú que sea casualidad? Pensarán muchos oyentes. Bueno, ¿no? Vamos a ver cómo interpretas la que me ha sucedido esta tarde viniendo a la radio. A ver, viene con una de puesta, a ver. Claro, yo estaba preparando mentalmente esta historia de las casualidades y por lo tanto quizá estaba como más susceptible o más atento a las cosas que pasaban, ¿no? Bueno, pues esta tarde he estado en la presentación de un libro y al salir de la presentación estaba de público, que a mí también me gusta ir de público a estas cosas. Claro que sí, igual que van a las tuyas, claro que sí. Y al salir de la presentación del libro he decidido ir hasta el aparcamiento donde tengo el coche paseando, dándome un paseo largo, y en un momento determinado he sentido como la necesidad de entrar en una tienda a hojear una revista. Y justo cuando he entrado a hojear la revista me he tropezado con una vieja amiga que hacía muchos años que no veía. Bueno, eso es, pues, hasta ahí bien. Pero es que esa muchacha acababa de comprar mi libro, El Maestro del Prado, en la tienda en la que yo había entrado y salía con él envuelto de regalo para dárselo a una compañera suya del trabajo. Ajá. Claro, eso ya empieza a ser menos casual, porque ella se ha quedado pasmada y dice, hombre, hacía mucho tiempo que no te veía, ya que estás aquí me dedicas el libro para mi amiga, ¿no? Pero claro, ese tipo de coincidencia, de encontronazo, es una coincidencia, yo diría que de nivel 3, es decir, no es de las más aparatosas, pero es de las que probablemente le suceda a mucha gente. También hay muchas personas que de repente están pensando en un viejo amigo, por ejemplo, y el teléfono suena y ese amigo ha decidido llamarles. A mí me ha pasado montones de veces que dices, claro, te iba a llamar o estaba pensando en ti, es verdad. Pues eso quizá tenga que ver con la percepción extrasensorial, con ese sexto sentido que a veces tenemos, esa telepatía que nos conecta los unos con los otros y bueno, que se produce, que este tipo de hechos son cotidianos. A ti siempre te ha interesado esto, además, ¿verdad? Me ha interesado mucho porque en mi caso, además, como te digo, llevo un diario de coincidencias de hace muchos años, se suceden como con cierta insistencia en torno a ciertos temas, ¿no? Uno de los temas, en fin, como recurrentes, donde siempre se disparan las casualidades, es en torno a uno de mis libros, que es La Dama Azul. Yo llegué a Ágreda, en Soria, como ya os conté una vez, movido por las casualidades, y allí me encontré con la historia de esta monja de clausura que se bilocaba en el siglo XVII y que convirtió a tantísimos indios en Nuevo México, Arizona y Texas sin salir de su convento en Soria, y llegué por casualidad. Pero es que cada vez que yo toco algo de ese libro, se disparan las coincidencias. Por ejemplo, hace unos años, pensando en una nueva edición de aquel libro, me pongo manos a la obra para revisar la novela, ¿no? Y la novela iba encabezada con una cita de un premio Nobel de Literatura, Anatole France, que dice: la casualidad es quizá el seudónimo de Dios cuando no quiere firmar. Esa era la cita. Bueno, yo envié el libro ya revisado a mi editor en los Estados Unidos y el editor me manda un mensaje en esos días diciéndome, tengo un pequeño problema, y es que he estado buscando el origen de esta cita, en fin, la obra en cuestión de Anatole France, donde viene esta frase, porque quiero que eso esté bien referenciado, y no la encuentro. A ver si tú puedes ayudarme, a ver de qué libro la has sacado, en fin, un poco ponme sobre la pista de esta historia. Yo el libro, o sea, la cita la había sacado de un libro de citas, por lo tanto estaba un poco en un callejón sin salida, no sabía dónde consultar. Ajá. El día siguiente a esa consulta recibo un correo de un lector a través de mi página web, un lector cualquiera que había leído La Dama Azul y que me dice: señor Sierra, me ha encantado su novela, pero he detectado un pequeño error. La cita con la que usted abre el libro no corresponde a Anatole France, sino a Théophile Gautier en su libro La Croix de Berny, y le adjunto una fotocopia escaneada de la página donde viene exactamente la frase. O sea, sin venir a cuenta, o sea, no había pasado ni 24 horas y ya estaban contándote algo que necesitabas realmente. ¿Cómo interpretas eso, no? No sé, la verdad. Mira, con La Dama Azul pasó también otra cosa. En el año 2009 yo hice una gira por toda Sudamérica del libro, ¿no? De
la Dama Azul. Y hablaba de, en fin, de las bilocaciones, como sabes, el libro, de estar en 2 lugares a la vez. Bueno, pues pensando en si habría otros referentes literarios modernos de este asunto de las bilocaciones, por no referir siempre el caso de una monja de clausura del siglo XVIII, estaba yo, fíjate, tengo la nota de mi diario, el 7 de marzo de 2009, aterrizando en un vuelo de Avianca de Sao Paulo a Bogotá, en el aeropuerto de Colombia, en el aeropuerto internacional de Bogotá, cuando de repente me di cuenta que el señor que está sentado a mi lado está leyendo un libro de José Saramago que se llama El hombre duplicado y que tiene que ver precisamente con esta, con esta cuestión, ¿no? Es decir, que es como que te pones en una frecuencia, en una longitud de onda mental, por llamarlo de alguna manera, en la que estas casualidades te merodean. Hasta que de repente un día decidí hacer un experimento y es intentar provocarlas. El 8 del 2008, 888, yo decido abrir mi diario de coincidencias, es decir, es el día que yo inauguro mi diario de coincidencias. Digo, a partir de hoy voy a estar atento a ver si pasan cosas realmente o no. Ese día, el 8 del 2008, estaba leyendo por tercera vez una de mis novelas favoritas, que es El 8, de Catherine Neville. Bueno, pues ese 8 del 8 del 2008, por la noche, recibo un correo electrónico que hacía meses que no sabía de ella, de Catherine Neville, invitándome a ir a Washington, a su casa, porque acababa de publicar la segunda parte del 8, que yo tampoco tenía ni idea, y me invitaba a ir a su casa a, en fin, a pasar unos días con ella y con su marido. Lo has inaugurado con Catherine, entonces lo he inaugurado tu diario de casualidades. Absolutamente, absolutamente. Con un libro que habla de Carlomagno, de un ajedrez, o sea, un libro además de culto para los que nos gustan este tipo de libros. Sí, no, lo reconozco. Absolutamente, claro. Y fíjate que es un poco lo que te decía, ¿no? Que hay veces en las que cuando te pones perceptivo, las casualidades, en fin, tocan. Tú recuerdas que hace unas semanas hablábamos del ascenso que ya había hecho los Picos de Europa con Edurne Pasaban, ¿no? Bueno, pues claro, durante una escalada como esa, que son muchas horas de caminar, tienes tiempo de hablar de todo tipo de cosas. Y le contaba a Edurne esto que pasaba con las casualidades y, en fin, como iba yo llevando mi diario de coincidencias, y Edurne me dice, oye, pues toma nota de una que a mí me ha pasado. Y caramba, era también muy, muy llamativa, ¿no? Edurne nació en Tolosa en 1973 y pasó una buena parte de su vida en un caserío en un pueblecito que se llama Amasa. Bueno, en el año 73, no te lo vas a creer, en el año 73, Joan Manuel Serrat escribe una canción que se llama Edurne y que cuenta la historia de una chica de Tolosa. Y creció viendo a sus pies Tolosa, a un tiempo recia y hermosa. Hablaba de Tolosa y llega incluso a mencionar el pueblo de Amasa, donde ella tuvo ese caserío, ¿no? Claro, ¿cuál es la probabilidad de que el año que nace Edurne Pasaban, que se convertirá, como sabes, en la primera alpinista en hacer los 14 8000 del mundo, Joan Manuel Serrat, movido sin duda por otras fuentes de inspiración, menciona ese tema, ¿no? Mencionar una ciudad, un nombre, porque claro, es Edurne, o sea, es el propio nombre de Pasaban. Una canción de amor que dice obviedades, pero es que está... Y luego también que hay nombres, sobre todo a mí me llama la atención del nombre, porque hay nombres que son muy dados a canción, pero Edurne no es uno de ellos. No, desde luego. Y meter a Tolosa en una canción... Menos pues, todavía. En principio no, a no ser una cosa de allí, ¿no? Y luego hay otras que pasan delante de los ojos de todo el mundo, a través de los medios de comunicación, y no nos percatamos porque nos parecen normales. También en el año 2008, en agosto de aquel año, del año en que yo abrí mi diario, una de las primeras anotaciones tiene que ver con el accidente del Spanair que se produjo en el aeropuerto de Barajas el 20 de aquel mes, ¿no? de aquel verano. Hubo 153 personas fallecidas y el tema llegó enseguida, te puedes imaginar, a todas las redacciones, fue una conmoción considerable. Ajá. Bueno, ese día Telecinco tenía prevista la emisión del primer episodio de la 16ª temporada de Hospital Central, que arrancaba
con el accidente de un avión en Barajas y lo retiraron por no herir sensibilidades, ¿no? También es una coincidencia muy significativa, ¿no? Es parecida a la de el número de la lotería que antes comentabas del 911, que es septiembre 11, es la fecha del 11 de septiembre y que sale el 11 de septiembre de 2001 en la loto de Nueva York. Entonces, ¿en las casualidades hay que creer, Javier, por escuchándote así? Bueno, no es una cuestión de creer o no creer, es que se dan, ¿no? Quizá la más sorprendente de todas, por lo menos la que aparece en mis cuadernos de notas y que no me ocurrió a mí, sino simplemente la vi en la hemeroteca y que me llamó mucho la atención, se produjo, fíjate, el 23 de octubre del 91 a las 9 de la noche en Zaragoza. Esa noche, un comando de ETA tiene previsto colocar un coche bomba en la comisaría de Delicias de la capital aragonesa, cuando el Opel Corsa que habían habilitado como vehículo bomba tiene un fallo de motor y se para en la calle justo que conduce hasta el cuartel. No se les ocurre otra cosa a los dos etarras que luego han sido juzgados. Uno es Idoia López de Riaño y otro es Narváez Goñi. No se les ocurre otra cosa que bajarse del vehículo y ir a por un vecino de allí, de la calle, para que les ayude a empujar el coche, ya que se les ha gripado, pues que les ayude a empujar el coche. Imagínate la escena. El vecino coloca sus manos sobre el capó del coche para empujarlo, ¿no? Y al bajar la vista, se da cuenta de que ese vehículo lleva la matrícula de su coche. ¿En serio? Es una matrícula de Zaragoza que es la de su coche, pero su coche es un Renault 17, no es el Opel Corsa que llevaban los etarras. El tío se queda asustadísimo, se da cuenta de que están yendo o querían ir hacia la comisaría de Delicias que estaba enfrente y empieza a dar gritos y se frustra el atentado. ¿Cómo llamamos a eso? No lo sé, me dejas fría. Eso salió. María, ¿tú qué opinas? Es decir, eso salió después en prensa. El hombre luego quiso mantener su identidad, claro, protegida, y te puedes imaginar, y se actuó con toda cautela, pero la policía, claro, se quedó pasmada por esa historia. Y gracias a esa coincidencia aquel vehículo no llegó a detonar. ¿Tú te sabes tu matrícula? Sí. Yo la mía no. O sea, que me imagino, o sea, que encima el señor se sabía la matrícula también, pero... A mí me bailan números. Pero no de me digáis mía. que es alucinante, es alucinante. Pero hay gente que a lo mejor esto lo relaciona con la suerte. Bueno, suerte, suerte, destino, llámalo como quieras, pero que te llamen a ti para empujar y que sea tu matrícula, claro, por favor. Pero imagínate lo que significa a nivel de coincidencia el hecho de que los etarras con su máquina robada de hacer matrículas, de repente se les ocurre una matrícula de Zaragoza, Z no sé cuánto, no sé qué. Sí, bueno, las probabilidades son... Claro, las probabilidades son infinitas y que coincida con el señor al que van a pedir ayuda cuando el vehículo se les ha detenido. A mí, desde luego, es una de esas coincidencias en las que... De las más alucinantes que yo he escuchado. De categoría A. Yo esta sí que la llamo de categoría A porque el nivel de entrelazamiento de historias que hay ahí para llegar a ese punto es infinito. Es decir, es muy difícil. Oye, ¿y es cierto que una serie de casualidades imposibles estuvieron a punto de arruinar el célebre desembarco de Normandía en la Segunda Guerra Mundial? Pues es rigurosamente cierto porque, a ver, la historia es la siguiente. Los aliados se comunicaron los detalles del desembarco, el nombre clave de la operación y algunos detalles más a través de los crucigramas del Times, ¿no? En Londres. Era la manera que tenían los espías de comunicarse. Y se dio la casualidad de que en ese pasatiempo, unos días antes de que ellos quisieran deslizar la información, estaban todas las palabras clave del desembarco. Fue casualidad. De repente aparecía Overlord, que es el nombre clave de la operación. Aparecían las playas de Omaha y Utah, que eran un poco los nombres clave de los lugares de desembarco. En un crucigrama, para que los oyentes lo entiendan, normal. En un crucigrama normal. Que no habían hecho ellos para nada. Nada, unos días antes. Se pensó que había un espía que había deslizado esa información previamente para que los nazis se percataran de esta historia y tomaran cartas en el asunto. Pero después de una auditoría exhaustiva, se vio que era absolutamente azar, que se habían deslizado esos nombres como 3 días antes de que ellos hubieran querido deslizarlos deliberadamente. En fin, este tipo de historias, la verdad que son muy llamativas. No es las que te hacen pensar, porque yo la verdad estaba pensando, bueno, yo creo que a los escritores les
pasan más este tipo de cosas. Bueno, mucho, ¿eh? Hay historias. Es verdad, quizá los escritores, fíjate... Pero con estas cosas que cuentan... Estáis más atentos, a lo mejor. Bueno, Claro que sí. porque el trabajo... Tiene un diario directamente, vamos. Claro, pero es porque el trabajo de escritor consiste en relacionar información, ¿no? Y datos, impresiones y emociones. Entonces, estamos como siempre atentos a ver qué enlazamos con qué para crear una historia interesante. Lo que ocurre es que a veces se producen situaciones que son, en fin, yo diría que exceden el azar, ¿no? Eso le pasa, por ejemplo, a Julio Verne. Acordaos de Viaje a la Luna, ¿no? Es su novela de 1865. Él se inventa una historia en la que lo que él llama un gun club, el club del cañón, monta un gran dispositivo, un gran cañón en Florida para lanzar una bala a la Luna. Bueno, se da la casualidad de que el lugar de Florida donde Verne imagina colocación de ese cañón está a apenas 2 kilómetros de Cabo Kennedy, desde donde años más tarde se lanzarían las misiones espaciales. Se da la enorme casualidad de que la bala del Gun Club del libro de Julio Verne pesa exactamente lo mismo que la cápsula Apolo del Apolo 11, que lleva 3 astronautas, eran 3 también los viajeros de la bala de Julio Verne, y para colmo ya de coincidencias, el lugar donde Julio Verne imagina que cae la bala en el Océano Pacífico de sus viajeros, de sus primeros viajeros lunares, ¿sí? Está a menos de 10 kilómetros del lugar donde cayó la Apolo 11 en medio del Océano Pacífico. Es decir, el umbral de la coincidencia ahí se ha estrechado muchísimo. Es como si hubiera tenido una premonición, sí, ¿no? Claro. de alguna manera. Julio Verne en muchas cosas, ¿no? En muchas cosas, es verdad, pero por ejemplo Jonathan Swift en Los viajes de Gulliver, que es una novela de 1726, habla, por ejemplo, de las 2 lunas de Marte, y en ese momento, en 1726, no se habían descubierto las 2 lunas de Marte, Phobos y Deimos, terror y miedo, entre otras cosas porque son 2 pedruscos, son 2 cuerpos irregulares, de poco tamaño, que en 1726 era imposible ver desde la Tierra con la óptica de la que disponíamos, ¿no? O lo que le pasó, fíjate, en 1898 a un escritor desconocido, que no ha pasado a la historia, que se llama Morgan Robertson. Este hombre escribe un libro que se llama Futility, donde cuenta la historia de un transatlántico llamado Titán, que en el viaje de inauguración choca contra un iceberg en medio del Atlántico, en un viaje inaugural entre el Reino Unido y los Estados Unidos, y se hunde. Claro, cuando en 1912, unos años más tarde, 14 años después, se produce el hundimiento del Titanic, imagínate la cara que se les queda a los lectores y a los editores que aprovecharon para reimprimir rápidamente el libro, pero que tampoco se explicaba muy bien cómo se podía haber imaginado con tanta precisión en el detalle eso, ¿no? No, y que además, según lo cuentas, que no son susceptibles de manipulación para nada, ¿no? Que decir que No, es pura imaginación. Quizá, a ver, la explicación, si tuviéramos que buscar alguna explicación, en fin, científica o pseudocientífica, por aquí es difícil el precisar, tendríamos que acudir quizá por ejemplo, a las ideas de Carl Gustav Jung, ¿no? Carl Gustav Jung hablaba de que probablemente exista una mente colectiva, un inconsciente colectivo del que todos bebemos. Es un poco la idea de la nube informática de la que hoy se habla tanto, ¿no? Que tú depositas tus archivos en un entorno virtual y te los descargas cuando lo necesitas. Pues Jung de alguna manera especula con que quizá nos conectamos de vez en cuando a ese inconsciente colectivo y bajamos información. Estoy con Jung. ¿A vosotros nos ha pasado de tener una idea o pensar en alguna historia y luego encontrarte con que alguien ya lo ha escrito, lo ha hecho? Oye, ¿eso sabes a quién le pasó? A mí, a montones de veces, y dices, es que no lo he contado a nadie, es imposible que nadie te pongo un ejemplo. me haya escuchado. Y dices... Le pasó a Arthur Conan Doyle, al creador Sherlock Holmes, con una historia también que es asombrosa. Él cuenta como en el año 1907, él pasa unos días de invierno en una posada de los Alpes, ¿no? Y que se llama Paso Gemmi. Entonces él pasa ahí unos días de vacaciones, y lo que pasa con los escritores, que nosotros no descansamos ni en vacaciones, le estamos dando vueltas siempre a cosas. La esponja. Ay. Claro. Y allí se le ocurre, en Paso Gemmi, por una nevada que le cayó en los días de su estancia allí, se le ocurre una novelita en la que 2 personas tienen que compartir una cabaña durante 2 meses aislados por la nieve, ¿no? Cuando él llega a Suiza,
después de ese viaje, precisamente cuando él llega a Berna para volver a Londres, de repente compra una novelita en una librería que es de Guy de Maupassant. La novela se titula El albergue y cuenta la historia de 2 chicos que se quedan aislados 2 meses por la nieve en un albergue en el Paso Gemmi, justo donde se había quedado de vacaciones Sir Arthur Conan Doyle. Es decir, la novela que a él se le había ocurrido ya estaba escrita. Sí. La había publicado nada más y nada menos que Guy de Maupassant. Pues es verdad que coincide. Yo los títulos de los programas muchas veces que era de las cosas, ya lo he comentado, que más nos costaba y de pronto tenías uno que te parecía, era imposible, no estaba. Bueno, pues ibas a cualquier sitio, a un registro o hablabas con alguien y resulta que estaba, que alguien lo había pensado también. Bueno, y un título a lo mejor es más fácil, pero ideas y secciones y cosas, pero muy repetitivo y decir, pero si no lo he comentado con nadie esta historia. Bueno, pues imagínate esa nube que dices claro, tú. Si Arthur Conan Doyle hubiera publicado su novela... Claro, fíjate lo que hubiera parecido. Claro, pues probablemente hubiera parecido algo muy feo, lo más feo que le puede pasar a un escritor, que es el plagio, ¿no? Claro. Es decir, que él hubiera copiado la idea de otro escritor y no hubiera sido así. Hubiera sido su propia conexión con la nube, vamos a llamarlo así. Bueno, ¿no? pues está claro que casualidades hay muchas y si teníamos alguna duda escuchando a Javier, al final vamos a tener que creer en ellas, ¿no? Sí o sí. Sí, yo creo en ellas y sobre todo creo en una muy particular que tiene un nombre propio, que no me resisto a compartirla en este tramito final, ¿no? de nuestra conversación. Se llama El ángel de biblioteca. Esta casualidad seguro que también la pasa a muchos lectores. Es estar pensando, dándole vueltas durante un tiempo, a veces días, a veces meses, a una cuestión y acudir a tu biblioteca despreocupadamente, sacar un libro cualquiera de la biblioteca, abrirlo por una página y que aquello que tú estabas preguntándote o cuestionándote o que necesitabas saber, estaba justo en esa página que tú has abierto. Ángel de biblioteca. El ángel de biblioteca. Y eso se produce con mucha asiduidad. A mí me pasa cada cierto tiempo. Bueno, y lo registro en mi cuaderno de coincidencias. Animamos a los oyentes a que les pase yendo a las bibliotecas, ¿eh? Sí, que por hay favor. Que ir. Hay que ir. Bueno, Javier Sierra, la semana que viene nos encontramos, no va a ser por casualidad, va a ser porque quedamos desde ya en encontrarnos aquí en La Noche en Vela. Así será. Hasta la semana que viene.